Bienvenidos al avance del capítulo 27 de la telenovela F. Asuka ayudó a su abuelo a levantarse para que pudiera ir a descansar. Mientras lo acompañaba, su madre le preguntó cuánto tiempo pensaba quedarse allí. Asuka le recordó que ya le había explicado que solo permanecería esa noche. En ese momento el anciano comenzó a hablar confundido creyendo que estaba frente a Asille. Entre sus palabras mencionó a Risa y pidió que lo llamaran. La madre de Asuka, al escuchar aquel nombre, mostró interés de inmediato y preguntó de quién estaba hablando realmente. Asuka le explicó que aquello ocurría con frecuencia, ya que su abuelo solía confundirla con Asille debido a su estado. Aprovechando la situación, su madre decidió hacerle más preguntas al anciano. Intentó averiguar dónde se encontraba Risa y si acaso Asille lo había expulsado de la mansión. Asuka no podía creer que estuviera intentando obtener información de esa manera y se mostró incómoda con la situación. Sin embargo, su madre le pidió que guardara silencio porque quería seguir averiguando cosas. Ante aquella actitud, Asuka terminó pidiéndole que se retirara y dejara tranquilo al anciano. Mientras tanto, Kadir buscaba enfrentarse a Ali. La tensión era evidente y la situación amenazaba con convertirse en una pelea en cualquier momento. Ali, confundido por todo lo que estaba ocurriendo, le preguntó a Hassan quién era realmente Yabuz y si se habían metido en algún problema relacionado con él. Hassan intervino de inmediato para impedir que Kadir iniciara una confrontación. Intentó calmar los ánimos y le pidió a Ali que se llevara a Murad y a los demás lejos de aquel lugar para evitar que la situación empeorara. Sin embargo, Kadir reaccionó con rabia y quiso saber por qué Hassan estaba defendiendo a aquellas personas. Hassan le recordó que Murad y los demás eran sus hermanos de sangre y que jamás podría ignorar ese vínculo. Más tarde, Hassan recibió una llamada de Asuka. Al contestar, ella le explicó que estaba preocupada porque no había recibido noticias suyas durante todo el día y quería saber cómo se encontraba. Hassan decidió ocultarle lo que estaba ocurriendo y le aseguró que se sentía cansado y que pensaba irse a dormir. Por esa razón le pidió que dejara la conversación para el día siguiente. Por otra parte, Ali seguía intentando comprender todo lo que estaba sucediendo. Se acercó a Murad y le exigió una explicación, especialmente sobre la relación entre Hassan y Yabud. Quería saber si eran amigos y por qué parecían estar involucrados en un problema tan serio. Sin embargo, Murad insistió en que no sabía nada y le pidió que dejara de hacer preguntas. Ali no quedó convencido, le resultaba imposible ignorar el hecho de que Murad tuviera el teléfono de Yabud cuando todos aseguraban que no lo habían visto desde la noche anterior. Al notar que Murad seguía evitando responder, decidió dirigirse a Sille para averiguar de dónde había salido aquel teléfono. Así le explicó que lo había encontrado en la mansión, dentro de la chaqueta de Murad. Aquella revelación provocó la reacción inmediata de Murad, quien le exigió que dejara de hablar sobre el asunto. Ali comenzó a perder la paciencia y quiso saber qué había ocurrido realmente la noche anterior. Murad intentó desviar la conversación y le pidió que dejara a su madre fuera del problema, pero Ali ya no estaba dispuesto a aceptar más evasivas. Exigió saber dónde estaba Yabud y por qué el teléfono había aparecido en su poder. Al verse completamente acorralado, Murad terminó confesando la verdad. Reconoció que Hassan había sido quien le quitó la vida a Yabud y admitió que él también había estado presente en el lugar de los hechos. Sin embargo, insistió una y otra vez en que no era culpable de lo ocurrido y que no había participado en la muerte. Mientras tanto, Kadir continuaba interrogando a Hassan. Quería saber dónde estaba Yabud y cómo era posible que Murad tuviera su teléfono. Hassan decidió contar la versión de los hechos que conocía. Explicó que Murad y Yabud habían tenido una fuerte discusión. Después de aquel enfrentamiento, Yabud había ido a buscarlo, pero durante el trayecto tropezó con algo y perdió la vida. La noticia de la muerte de Yabud cayó como un golpe devastador sobre Kadir y su hermano. Ambos quedaron profundamente afectados y la rabia comenzó a apoderarse de ellos. Convencidos de que Murad tenía alguna responsabilidad, manifestaron su intención de quitarle la vida. Hassan se interpuso inmediatamente, les recordó que Murad era su hermano y que jamás permitiría que le hicieran daño. Aquellas palabras enfurecieron todavía más a Kadir, que consideró injusto que Hassan estuviera priorizando a personas que apenas conocía por encima de quienes habían estado a su lado durante años. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Hassan sacó su arma y se la entregó a Kadir. Le dijo que si pensaba que aquello aliviaría su dolor o su ira, podía dispararle a él. Sin embargo, dejó claro que jamás atentaría contra Murad.
También aseguró que si era necesario entregaría a su hermano a la policía y que incluso estaba dispuesto a asumir personalmente la responsabilidad de lo sucedido para evitar más violencia. En ese momento Aska acababa de llegar a la casa. Al escuchar a Hassan hablar sobre la muerte de Yabut, quedó completamente estremecida. La impresión fue tan evidente que llamó la atención de Hassan de inmediato. Al verla allí, él se apresuró a acercarse para intentar explicarle todo lo ocurrido antes de que sacara conclusiones equivocadas. Mientras Hassan trataba de justificarse ante Aska, Kadir y su hermano permanecieron dentro de la casa consumidos por el dolor. Ambos rompieron en llanto, incapaces de aceptar la pérdida de Yabut y devastados por la tragedia que acababa de descubrir. Por otro lado, Ali no ocultó su molestia con Murad por haberse acercado tanto a Hassan. Después de todo lo que acababan de descubrir, consideraba que había cometido un grave error al confiar en él. Convencido de que Hassan era una persona peligrosa, insistió en que debían acudir inmediatamente a la policía y denunciarlo antes de que pudiera causar más daño. Sin embargo, Asille intervino rápidamente para impedirlo. Su reacción sorprendió a Ali, que interpretó su actitud como una nueva muestra de protección hacia Hassan. Molesto le reprochó que ahora intentara preocuparse por él cuando, según su opinión, había fallado como madre durante una gran parte de su vida. Además, le recordó que si no hubiera abandonado a Hassan en el pasado, quizás él nunca habría terminado convirtiéndose en el hombre que era actualmente. A pesar de aquellas acusaciones, Asille mantuvo la calma y planteó una pregunta que dejó a Ali sin respuesta. Quiso saber si realmente contaba con pruebas suficientes para presentar una denuncia formal. Aquella conversación hizo que Ali guardara silencio por unos instantes, consciente de que no tenía ninguna evidencia sólida para respaldar sus sospechas. Aprovechando aquella duda, Asille dejó claro que nadie acudiría a la policía. También insistió en que Ali debía dejar de perseguir a Hassan, recordándole que ya había sufrido demasiado durante toda su vida y que seguir atacándolo no solucionaría nada. Mientras tanto, Hassan intentaba hablar con Aska. Necesitaba que ella escuchara su versión de los hechos y comprendiera el dolor que sentía por la muerte de su hermano. Le explicó que estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida y que también sufría por todo lo ocurrido. Pero Aska ya no estaba dispuesta a escucharlo. La decepción y la desconfianza se habían apoderado de ella. Le dejó claro que ya no quería volver a verlo y que tampoco pensaba creer ninguna de sus explicaciones. Hassan insistió y le suplicó que le permitiera aclarar lo sucedido, pero Aska se mantuvo firme en su decisión. Finalmente le comunicó que no deseaba continuar con la relación y que para ella todo había terminado. En la mansión, Asille decidió enfrentarse a Murad para entender por qué había señalado a Hassan como responsable de un asesinato. Quería saber qué lo había llevado a hacer una acusación tan grave. Murad admitió que se había sentido completamente presionado por Ali y que en medio de aquella situación no había encontrado otra salida. Sin embargo, aquella explicación no convenció a Asille. Consideraba que sentirse presionado no justificaba culpar a otra persona de un crimen tan serio. Intentando tranquilizarla, Murad aseguró que Hassan sabría encontrar la manera de demostrar su inocencia ante los demás y aclarar el malentendido, pero esas palabras solo aumentaron la indignación de Asille. Convencida de que Murad no comprendía la gravedad de lo que había hecho, le dio una bofetada para hacerlo reaccionar y le exigió que dejara de responsabilizar a Hassan por lo ocurrido. Además, le advirtió que si era necesario ella misma acudiría a las autoridades para que cada persona respondiera por sus propios errores. A la mañana siguiente los acontecimientos tomaron un rumbo inesperado. La policía llegó para arrestar a Hassan. Los agentes lo sacaron esposado. Kadir y su hermano llegaron rápidamente al lugar al enterarse de lo que estaba sucediendo. Ambos intentaron comprender por qué Hassan estaba siendo detenido. Al verlos, Hassan reaccionó con rabia y los acusó de haber avisado a la policía. Los dos hermanos quedaron impactados por la acusación y le juraron que no habían revelado nada a las autoridades. Mientras intentaban convencerlo de su inocencia, Aska apareció en el lugar. Al verla entre los presentes, Hassan sacó una conclusión inmediata. Convencido de que ella todavía estaba enfadada por todo lo ocurrido, comenzó a pensar que había sido la responsable de denunciarlo y provocar su rastreo y provocar su arresto. Al mismo tiempo, en la mansión, Asille buscaba desesperadamente a Murad. Después de recorrer varias habitaciones sin encontrarlo, empezó a preocuparse cada vez más. Fue entonces cuando una de las muchachas de la casa le informó que Murad y Ali habían salido muy temprano esa mañana.
Según le explicaron, ambos habían dicho que iban a presentar una denuncia contra un hombre llamado Hassan. La noticia cayó sobre Asille como un golpe devastador, al comprender que Hassan había sido entregado a la policía y que Murad podía estar detrás de todo aquello. Sintió que las fuerzas la abandonaban por completo. Incapaz de soportar la impresión y la angustia del momento, terminó perdiendo el conocimiento y se desplomó ante la mirada alarmada de quienes se encontraban cerca. En la comisaría, Hassan alcanzó a ver a Murad y Ali antes de que los agentes lo llevaran a otra área. A pesar de encontrarse detenido, intentó protegerlos y pidió que los dejaran en paz porque según él eran inocentes y no tenían ninguna responsabilidad en lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Ali reaccionó de forma completamente distinta. Convencido de que Hassan era el responsable de la muerte de Yavuz, sostuvo que los únicos inocentes eran quienes no habían cometido ningún crimen. Para él, el verdadero culpable era la persona que había acabado con la vida de Yavuz y debía responder por ello ante la justicia. Hassan intentó comprender por qué Ali estaba tan seguro de aquello y dirigió su atención hacia Murad, esperando alguna explicación. Sin embargo, Murad permaneció en silencio, incapaz de sostener la mirada de su hermano. Antes de que la conversación pudiera continuar, los agentes intervinieron y condujeron a Hassan hasta una celda. Una vez que Hassan desapareció de su vista, Ali felicitó a Murad por haber encontrado el valor para denunciarlo. Estaba convencido de que la justicia finalmente alcanzaría a Hassan y que tendría que pagar por todo lo que había hecho. Más tarde, Ali y Murad emprendieron el camino de regreso a casa. Durante el trayecto, Ali recibió una llamada telefónica de su madre. Al contestar, escuchó la preocupación de Asille, que quería saber dónde se encontraba y qué estaba ocurriendo. Ali le explicó sin rodeos que acababan de denunciar a Hassan por asesinato. La noticia impactó profundamente a Asille. Alarmada por las consecuencias que aquello podría tener, le pidió que retiraran la denuncia cuanto antes. Sin embargo, Ali le dejó claro que ya no había vuelta atrás porque Hassan ya había sido arrestado por las autoridades. Mientras tanto, en la comisaría, Hassan era sometido a un intenso interrogatorio. Los investigadores insistían en que confesara haber acabado con la vida de Yavuz y exigían que revelara dónde se encontraba el cuerpo. También le advirtieron que guardar silencio solo empeoraría su situación y podría costarle muchos años de prisión. Al mismo tiempo, otro grupo de policías forenses trabajaba en el lugar donde supuestamente estaba enterrado el cuerpo de Yavuz. Allí, Ali volvió a felicitar a Murad por haber denunciado a Hassan, convencido de que había hecho lo correcto. A pesar de ello, Murad no parecía sentirse tranquilo. Reconoció que le resultaba doloroso perjudicar a su propio hermano y que la situación lo hacía sentir cada vez peor. Sin embargo, Ali insistió en que aquel era el destino que merecían los asesinos y que nadie debía quedar impune por un crimen. Aquellas palabras llevaron a Murad a plantearle una pregunta incómoda. Quiso saber si actuaría de la misma forma en caso de descubrir que él era un asesino. Ali respondió sin vacilar que sí, asegurando que entregaría a cualquier culpable sin importar quién fuera. De vuelta en la comisaría, los oficiales continuaban presionando a Hassan para que confesara. Sin embargo, él seguía negándose a admitir cualquier responsabilidad. En medio de aquella situación apareció su abogado. Tras solicitar unos minutos de privacidad, consiguió que los agentes abandonaran temporalmente la sala para poder hablar con su cliente a solas. Una vez quedaron solos, el abogado quiso saber por qué Hassan había decidido cargar con aquella culpa. Hassan le explicó que no podía destruir la vida de sus hermanos y que había preferido asumir las consecuencias antes que perjudicarlos. La respuesta provocó la frustración del abogado, que le hizo ver que la situación había cambiado completamente. Según su opinión, mientras él intentaba protegerlos, eran precisamente sus hermanos quienes estaban destruyendo su vida al permitir que permaneciera detenido. Aquellas palabras hicieron reflexionar a Hassan. El abogado aprovechó el momento para explicarle que a partir de entonces debía seguir estrictamente sus indicaciones si quería salir de aquella situación. Hassan comprendió rápidamente hacia dónde se dirigía la conversación y preguntó si pretendía que declarara que Murad era el verdadero responsable y que él únicamente había presenciado los hechos. El abogado confirmó que esa era precisamente la estrategia que consideraba más adecuada. Sin embargo, Hassan se negó. No quería repetir con Murad lo mismo que habían hecho con él. Aún así, el abogado insistió en que dejara de sacrificarse por personas que no estaban haciendo lo mismo por él. También le recordó que sus verdaderos hermanos eran Kadir, Ferhat y él mismo, las únicas personas que realmente permanecían a su lado.
La conversación fue interrumpida cuando los agentes regresaron a la sala. Inmediatamente retomaron el interrogatorio y volvieron a exigir que revelara dónde había escondido el cadáver. Mientras tanto, en el terreno donde supuestamente se encontraba enterrado el cuerpo, Murad observaba con creciente preocupación el trabajo de los forenses. Cada minuto que pasaba aumentaba su desconcierto. No lograba comprender por qué no encontraban nada, ya que estaba convencido de que el cuerpo debía seguir allí. En la comisaría, Hassan decidió cambiar de estrategia y comenzó a defenderse con más firmeza. Señaló que no existía ninguna prueba real que demostrara su culpabilidad y afirmó que estaba siendo acusado injustamente. Además, sostuvo que la familia Karasu era la responsable de señalarlo sin evidencias. Uno de los oficiales quiso saber por qué aquella familia tendría interés en involucrarlo en un asesinato. Hassan respondió explicando la compleja relación que mantenía con ellos. Reveló que era hijo de la misma madre que Ali y Murad, pero que ellos nunca habían aceptado realmente que fuera su hermano mayor. Según Hassan, aquella falta de aceptación era precisamente la razón por la que habían decidido responsabilizarlo de un crimen que no había cometido. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una